SCP-1002. Clasificación de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Todos los objetos atados a instancias de SCP-1002 deben ser contenidos en una cámara bien iluminada de 6 metros x 6 metros. SCP-1002-6 debe ser contenido en un hangar de tamaño adecuado. No se permite que el personal de clase D se acerque a menos de 10 metros de la cámara de contención o el hangar. No se permite que el personal involucrado con la eliminación mensual del personal clase D se acerque a menos de 10 metros de la cámara de contención o el hangar. Todas las interacciones con instancias SCP-1002 deben realizarse mediante un dron robótico. La cámara de contención de SCP-1002 debe ser vigilada por tres miembros de seguridad que todavía no hayan matado en una situación de combate. Lo mismo debe hacerse en el hangar de contención de SCP-1002-6. Descripción. SCP-1002 es una sombra anormal perteneciente a un grupo de 6 objetos actualmente en custodia de la Fundación. Cada uno de estos objetos posee la sombra de un individuo humanoide, vestido con uniforme de aplicación de la ley. Los objetos atados a SCP-1002 actualmente en contención son: SCP-1002-1. Un reloj de pie recuperado de datos borrados, posee la sombra de un caballero medieval. SCP-1002-2. Un poste bajo recuperado de datos borrados, posee la sombra de un miembro del datos borrados. SCP-1002-3. Una impresora grande recuperada de datos borrados, posee la sombra de un soldado romano. SCP-1002-4. Un gorrión recuperado de datos borrados, posee la sombra de un miembro de la fuerza policíaca de datos borrados. SCP-1002-5. Un cuchillo de cocina recuperado de datos borrados, posee la sombra de un guardia de seguridad del casino datos borrados. SCP-1002-6. Un Boeing 737 recuperado de datos borrados, posee la sombra de un miembro de un equipo SWAT. Los objetos atados a SCP-1002 no se comportan de manera anómala con la excepción de su sombra. Los SCP-1002 atados a estos objetos se encuentran durmientes y estacionarios hasta que un individuo que ha cometido lo que es socialmente considerado un crimen durante los últimos 6 meses se acerca a menos de 10 metros del objeto al que están atados. En ese momento, las instancias SCP-1002 se volverán activas y se manifestarán como una figura humanoide oscura similar en apariencia a su fase durmiente. SCP-1002 intentará perseguir al individuo convertido en blanco. Las instancias SCP-1002 han demostrado altos niveles de agilidad y parecen ser capaces de rastrear a su objetivo a través de paredes. Si el individuo elegido como blanco se aleja más 10 metros de la instancia SCP-1002, esta regresará a su estado durmiente como su objeto original. Si el individuo es capturado por esta manifestación, esta infligirá un castigo físico directamente proporcional al crimen que ha cometido el individuo. A pesar de la severidad de este castigo físico, la víctima permanecerá con vida y consciente hasta que sea alejada 10 metros de la manifestación. Mediante estudios cuidadosos, los investigadores han descubierto los castigos relacionados con los siguientes crímenes: crimen menor, tirar basura, etc. Amputación de dedos. Robo a tienda. Amputación no fatal de dedos, lengua y ojos. Robo a casa-habitación. Amputación no fatal de manos, orejas, lengua y ojos. Asalto. Daño considerable pero no fatal a las piernas, amputación de manos, orejas, lengua y ojos. Asesinato. Amputación no fatal de brazos, piernas, orejas, lengua y ojos. Asesinato en masa. Amputación no fatal de brazos, piernas, orejas, lengua y ojos. El sujeto fue entonces destazado y colgado del techo de la cámara de pruebas con sus propios órganos internos. Se detectaron movimientos del sujeto por 2 minutos antes de ser retirado del área por miembros de seguridad. SCP-096. Clase de objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-096 debe contenerse en su celda, un cubo hermético de acero de 5 metros x 5 metros x 5 metros, en todo momento. Chequeos semanales para detectar posibles grietas o agujeros son obligatorios. Para la vigilancia no debe emplearse bajo ninguna circunstancia ningún dispositivo óptico o cámaras de vídeo. El personal de seguridad debe utilizar sensores de presión preinstalados y detectores láser para asegurar la presencia de SCP-096 en el interior de la celda.
Todas las fotografías, grabaciones o tomas de imágenes del SCP-096 se prohíben terminantemente sin la aprobación del Dr. Datos borrados y 5, datos borrados. Descripción. SCP-096 es una criatura humanoide que mide aproximadamente 2,38 metros de altura. El sujeto muestra muy poca masa muscular, el análisis preliminar de la masa corporal sugiere desnutrición leve. Los brazos están totalmente fuera de proporción con el resto del cuerpo del sujeto, con una longitud aproximada de 1,5 metros cada una. La piel, en su mayoría, carece de pigmentación, y no hay indicios de ningún vello corporal. La mandíbula de SCP-096 se puede abrir hasta 4 veces más de lo que cualquier humano promedio puede. Otras características faciales siguen siendo similares a un humano medio, con la excepción de los ojos, que también carecen de pigmentación. Todavía no se sabe si el SCP-096 es ciego o no. No muestra signos de las funciones superiores del cerebro, y no se considera que sea sapiente. SCP-096 normalmente es extremadamente dócil, los sensores de presión en el interior de su celda indican que gasta la mayor parte del día apoyándose en la pared oriental. Sin embargo, cuando alguien lo ve a la cara, ya sea directamente, a través de la grabación de vídeo, o incluso una fotografía, SCP-096 entrará en una etapa de angustia emocional considerable. SCP-096 cubre su rostro con sus manos y comienza a gritar, llorar y balbucear incoherencias. Aproximadamente 1 a 2 minutos después de la primera visita, SCP-096 comenzará a correr hacia la o las personas que vieron su rostro, que de ahora en adelante se denominarán como SCP-096-1. Las velocidades documentadas han variado de 35 km por hora hasta datos borrados km por hora, esto parece depender de la distancia de SCP-096-1. Hasta ahora, ningún material conocido o método puede impedir el avance del SCP-096. La posición real de SCP-096-1 no parece afectar a la respuesta del SCP-096, sino que parece tener un sentido innato de la ubicación de SCP-096-1. Nota. Esta reacción no tiene lugar cuando se visualiza representaciones artísticas, ver documento 096-1. Al llegar a la ubicación de SCP-096-1, SCP-096 procederá a matar y data expugnada al SCP-096-1. En el 100% de los casos no ha dejado rastros de SCP-096-1. SCP-096 entonces se sentará durante varios minutos antes de recuperar su compostura y ser dócil una vez más. A continuación, tratará de seguir el camino de regreso a su hábitat natural, data expurgada. Debido a la posibilidad de una reacción en cadena en masa, incluyendo la violación del secreto de la Fundación y gran pérdida de vidas civiles, la recuperación de sujetos debe ser considerada prioridad alfa. Dr. Datos Borrados ha solicitado la terminación inmediata de SCP-096, ver entrevista 096-1. La orden espera pendiente aprobación. La orden de terminación ha sido aprobada, y se llevará a cabo por el Dr. Datos Borrados en redactado ver incidente, 096-1-A. SCP-009. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. El objeto debe estar contenido dentro de un tanque de almacenamiento sellado, fabricado de una aleación resistente al calor cuyas dimensiones no pueden ser menores a los 14 metros cúbicos. Bajo ninguna circunstancia se lo debe exponer a temperaturas superiores a los centésimos fuera de las pruebas debidamente autorizadas. No se le deben acercar líquidos terrestres, especialmente agua, a menos de 30 metros del lugar de contención. La cámara de contención del objeto debe estar equipada con sensores de temperatura que deberán ser supervisados en todo momento, y debe mantenerse refrigerada por no menos de 3 unidades de refrigeración redundantes. Cualquier fallo en los sensores de temperatura o en los sistemas de refrigeración debe ser inmediatamente reportado y reparado. Si en algún momento la temperatura de la zona de contención sube por encima de los menos 5 grados, la cámara debe ser inmediatamente bloqueada e inundada con refrigerante hasta que alcance una temperatura entre menos 30 grados y menos 25 grados.
Cuando el personal se encuentre trabajando en la zona de contención, la atmósfera del lugar debe ser retirada, y cualquier vapor de agua presente en la zona debe ser filtrado y mantenido en las mismas condiciones detalladas en este documento por un mínimo de 24 horas. Cualquier vapor con propiedades similares a las del SCP-009 debe ser puesto en cuarentena dentro de su zona de contención lo más pronto posible. Todo el personal destinado a la investigación del SCP-009, ya sea solo observándolo o interactuando con él, deben portar trajes de protección ambiental completos. Dicho personal debe ser sometido a una deshidratación completa de todo su equipo, incluyendo su material de investigación o cualquier otro objeto que haya tenido contacto directo o indirecto con el objeto al salir de la cámara de contención. En caso de detectar contaminación, no se permitirá la salida del personal o su equipo del recinto de contención, y se iniciará un protocolo de seguridad nivel 2 en dicha zona. Las fuerzas de seguridad estarán autorizadas para emplear fuerza letal en caso de necesidad, mas se les recomienda encarecidamente permanecer lo más lejos posible de sus objetivos, para minimizar el riesgo de contacto con fluidos contaminados por el SCP-009. Descripción. El SCP-009 es 3.700 litros aproximadamente. De una sustancia que presenta una serie de propiedades únicas. Mientras que pequeñas cantidades de esta sustancia en cualquier estado son tan incoloras como el agua, una aglomeración masiva de ella presenta un distintivo color rojo. Su propiedad más notable, sin embargo, es reaccionar frente a la temperatura de forma diametralmente opuesta a los estándares del H2O. Entre los 0 grados y menos 100 grados asume un estado líquido, y se congela a temperaturas mayores a los 0 grados. En temperaturas por debajo de los 100 grados asume un estado gaseoso similar al vapor, aunque conserva su coloración roja expuesto a altas presiones. Los exámenes de la estructura atómica del objeto han indicado que está compuesto por la misma combinación de oxígeno e hidrógeno que el agua normal, dejando a los investigadores la especulación de la fuente de las anormalidades del SCP-009. El Dr. Datos Borrados ha sugerido que el objeto se ha visto afectado o bien se ha originado en una realidad alterna, en la cual las leyes de la física son inversas a las nuestras. Esta teoría encuentra su respaldo en la notable capacidad del SCP-009 de asimilar agua terrena dentro de sí. Si es colocado en contacto con cualquier solución acuosa en cualquier estado, el SCP-009 se extenderá y contaminará todos los átomos de agua de dicha solución, provocando que estos exhiban las mismas propiedades del objeto. A pesar de que esta capacidad está presente en todas sus fases, se ha podido observar que el proceso es más lento, y es, por tanto, más controlable, en la fase líquida. Si el SCP-009 entra en contacto con cualquier fuente biológica de calor, comienza una incontrolable reacción en la cual todos los fluidos corporales del organismo son asimilados y subsecuentemente transformados por el SCP-009. Debido al calor corporal del individuo, estos fluidos, ahora con las mismas propiedades del SCP-009, se congelan rápidamente. Los mamíferos, por su alta temperatura corporal, son especialmente susceptibles a este proceso. El proceso de congelación produce calor, de la misma forma que el proceso de fusión en el agua lo hace, por lo que el proceso se perpetuará hasta que toda el agua disponible haya sido transformada o intervengan fuentes externas para reducir la temperatura. Los experimentos sobre personal de clase D han ilustrado el proceso de conversión por parte del sujeto, el cual ha sido resumido en una serie de pasos. La exposición inicial. El sujeto expuesto al SCP-009 comienza la conversión del agua presente en la superficie expuesta, generalmente la piel, la cual asume las propiedades del SCP-009. La presencia de cualquier tipo de estado sólido o gaseoso de H2O acelera enormemente el proceso. Conversión superficial. Se forma una delgada capa de escarcha sobre el área expuesta. El calor producido por la congelación del objeto sumado al calor propio del individuo eleva su temperatura hasta la congelación. La prolongación de esta fase puede durar desde 5 minutos hasta 1 hora, dependiendo de la temperatura del cuerpo de la víctima. En esta etapa, la congelación ha ido progresando a través de las capas iniciales de la epidermis y pronto llega a las células vivas. Conversión del tejido profundo. El aumento exponencial de la temperatura del SCP-009 provoca la expansión de los cristales de hielo por todo el cuerpo de la víctima, lo que resulta en la perforación generalizada de la estructura interna de las células. La real pérdida de sangre es mínima en esta etapa, debido a los cristales de tapa en las heridas punzantes, pudiendo las víctimas permanecer vivas y conscientes hasta datos borrados horas.
Datos borrados. Muerte. Falla orgánica múltiple y desangrado por cristalización sistémica. Las pruebas sobre el personal de clase D se suspendieron a partir del 23 de abril de 1920. Datos borrados. Anexo. Circunstancias de la recuperación. El objeto fue encontrado en Datos Borrados, Alaska, el 5 de noviembre de 2019. Datos borrados. La fundación se involucró luego de que se obtuvieron informes de los nativos de la tribu Datos Borrados, quienes habrían encontrado los cuerpos destrozados de un equipo de cazadores de focas, quienes habrían naufragado a Datos Borrados kilómetros de su poblado. Todas las víctimas se encontraron encerradas en hielo rojo. La causa registrada de muerte fue una hemorragia interna. Las víctimas cuyos rasgos estaban aún reconocibles no demostraban dolor o pánico intenso. Se supone que la baja temperatura ambiente retardó el proceso de conversión a datos borrados horas, lo que habría permitido a las víctimas permanecer conscientes hasta data expugnada. Anexo. 12, 16, 20 datos borrados. El superenfriamiento a efectos de experimentación sobre el SCP-009 es suspendido hasta nuevo aviso. Se aconseja al personal utilizar el nitrógeno líquido en cantidades controladas, y solo hasta que la temperatura de la zona de contención haya alcanzado niveles aceptables. Nota relacionada. Se evaluará la aplicación del SCP-009 a la investigación de la fusión fría. SCP-106. Clase de objeto. Keter. Procedimientos especiales de contención. Revisión 11.6. Revisión 11.7. Revisión 11.8. Está prohibido interactuar físicamente con SCP-106 en cualquier momento. Todas las interacciones físicas deben ser aprobadas por no menos del voto de 2/3 del comando O5. Dicha interacción debe llevarse a cabo en los sitios de máxima seguridad y, después de una evacuación del personal no esencial. Todo el personal, de investigación, seguridad, clase D, etc., han de permanecer por lo menos a 60 metros de distancia de la celda de contención en todo momento, excepto en el caso de una brecha en la contención. SCP-106 ha de ser contenido en un contenedor sellado, compuesto de acero forrado de plomo. El contenedor debe ser sellado dentro de 40 capas del mismo material y cada capa debe estar separada por no menos de 36 centímetros de espacio vacío. Los puntales de apoyo entre las capas deben ser separados aleatoriamente. El contenedor debe permanecer suspendido a no menos de 60 centímetros de cualquier superficie mediante soportes electromagnéticos ELOID. El área de contención secundaria debe estar compuesta por 16 células esféricas, cada una con diferentes fluidos y un conjunto aleatorio de superficies y soportes. La contención secundaria debe estar equipada con sistemas de luz, capaces de iluminar todo el conjunto con no menos de 80.000 lúmenes al instante sin la necesidad de alguna intervención humana directa. Ambas áreas de contención deben permanecer bajo vigilancia las 24 horas. Cualquier corrosión observada en las superficies de las células de contención, en los miembros del personal, o en otras ubicaciones dentro del sitio en un radio de 200 metros alrededor de SCP-106 han de ser reportadas al personal de seguridad del sitio inmediatamente. Cualquier objeto o miembro del personal perdido gracias a SCP-106 debe considerarse como desaparecido/muerto en acción. Nota. La investigación y la observación constante han demostrado que, cuando encara a asambleas de estructuras muy complejas/aleatorias, SCP-106 se confunde, mostrando un notable retraso en la entrada y salida de dicha estructura. SCP-106 también ha demostrado una aversión a la luz directa y repentina. Esta no hace que manifieste ningún daño físico, pero hace que se vaya rápidamente a la dimensión de bolsillo, generando alguna salida en las superficies sólidas. Estas observaciones, junto a su aversión al plomo y a su confusión frente a los líquidos, han reducido los incidentes de escapes generales en un 43%. Las células primarias también han sido beneficiosas para evitar incidentes en la recuperación al seguir el protocolo de recuperación datos borrados. La observación continua. Descripción. SCP-106 aparenta ser un humanoide anciano, con una apariencia general de descomposición avanzada. Esta apariencia puede variar, pero la descomposición se observa en todas sus formas. SCP-106 no es excepcionalmente ágil, y permanece inmóvil durante varios días seguidos, esperando por alguna presa. SCP-106 también es capaz de escalar cualquier superficie vertical y puede permanecer suspendido cabeza abajo indefinidamente.
Cuando ataca, SCP-106 intentará incapacitar a su presa dañando sus órganos importantes, grupos de músculos, o tendones, para luego tirar su presa con discapacidad dentro de su dimensión de bolsillo. SCP-106 parece preferir a presas humanas que tengan entre 10 y 25 años de edad. SCP-106 causa un efecto de corrosión en toda la materia sólida que toca, averiando físicamente los materiales tras estar en ellos varios segundos después del contacto. Sea observando a SCP-106 oxidando, descomponiendo, y agrietando materiales, además de crear una sustancia como mucosidad negra similar a la que cubre a SCP-106. Este efecto es particularmente perjudicial para los tejidos vivos, y se asume que es una acción de predigestión. La corrosión continúa existiendo por 6 horas tras el contacto, tras las cuales el efecto parece agotarse. SCP-106 es capaz de pasar a través de la materia sólida, dejando tras de sí una gran mancha de su mucosidad corrosiva. SCP-106 es capaz de desaparecer dentro de la materia sólida, entrando en lo que se asume es una dimensión de bolsillo. SCP-106 es capaz de salir de esta dimensión desde cualquier punto conectado al punto de entrada inicial, ejemplos. Entrando por la parte interior de la pared de una habitación, y saliendo por la parte exterior tal pared. Entrando por una pared, y saliendo por el techo. No se sabe si esta dimensión es el punto de origen de SCP-106, o una simple guarida creada por SCP-106. La observación limitada de esta dimensión de bolsillo ha demostrado que se compone principalmente de salas y habitaciones con data expugnada como entrada. Esta actividad puede continuar por días, con algunos sujetos siendo liberados con el expreso propósito de cazar, recuperar, o data expugnada. Notas sobre la revisión del SCP. Debido a la naturaleza extremadamente difícil de contener de SCP-106, los procedimientos especiales de contención deben ser revisados cada 3 meses, o durante un incidente posterior a una brecha. Las restricciones físicas son imposibles, y el daño físico directo no parece tener un efecto en SCP-106. El SCP actualmente, desde el datos borrados, gira en torno a una observación básica y una respuesta inmediata. Previamente, procedimientos especiales de contención han sido retirados debido a los eventos de brechas en la contención datos borrados, y datos borrados. Notas sobre el comportamiento. SCP-106 parece tener largos períodos de letargo, en los cuales ha permanecido completamente inmóvil por hasta 3 meses. La causa de esto es desconocida. Sin embargo, se ha demostrado que esto parece ser una táctica para tranquilizarse. SCP-106 saldrá de este estado en un estado muy agitado, y atacará y secuestrará al personal, además de causar graves daños a su celda de contención y el sitio en general. El protocolo de recuperación data expugnada. SCP-106 parece cazar y atacar por deseo, en vez de hambre. SCP-106 atacará y recogerá varios artículos de la presa durante el evento de comportamiento de caza, manteniendo a algunos vivos en su dimensión de bolsillo durante extensos períodos de tiempo. SCP-106 no parece tener un límite determinable, y aparenta recoger un número aleatorio de presas durante un evento. La dimensión interior a la que se accede a través de SCP-106 parece ser solo accesible a través de SCP-106. Dispositivos de registro y transmisión han demostrado todavía operar dentro de esta dimensión, aunque las transmisiones y grabaciones se degradan mucho. Aparentemente, SCP-106 juega con la presa capturada, y parece tener el control total del tiempo, espacio, y percepción dentro de esta dimensión. SCP-106 parece data expugnada. Protocolo de recuperación datos borrados. En el caso de un evento de brecha causada por SCP-106, un ser humano entre los 10 y 25 años de edad debe ser preparado para la recuperación, con la celda de contención siendo sustituida y reparada para su uso. Cuando la celda esté lista, el sujeto señuelo debe ser herido, preferiblemente a través de la rotura de un hueso largo, como el fémur, o la ruptura de un tendón importante, como el tendón de Aquiles. El sujeto señuelo será colocado dentro de la celda preparada, y el sonido transmitido por dicho sujeto será transmitido por todo el sistema de dirección público del sitio. SCP-106 generalmente comenzará a dirigirse hacia el sujeto señuelo dentro de 10 o 15 minutos después de escucharlo. En caso de que SCP-106 no responda a la transmisión inicial, un trauma físico adicional debe ser administrado en el sujeto señuelo en intervalos de 20 minutos hasta que SCP-106 responda.
Múltiples sujetos señuelos deben ser utilizados en el caso de un evento de brecha mayor. SCP-106 normalmente entrará en un estado de letargo después de terminar con el sujeto señuelo. Además, los sujetos pueden ser data expugnada. El agente datos borrados. Después de ser liberado por SCP-106. El sujeto había estado desaparecido durante 2 horas. El sujeto permaneció vivo durante 1 hora tras ser liberado. SCP-1673. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-1673 debe estar rodeado por un perímetro a una distancia de 500 metros. Debe ser patrullado por 3 equipos de 2 guardias en todo momento. Dicho perímetro debe tener una pared de concreto de 1,5 metros, con personal de seguridad estacionado cada 20 metros. A toda persona que sea encontrada en el interior de SCP-1673 se le deberá administrar un amnésico de clase B. Aquellos que no respondan a los amnésicos deberán ser detenidos. Descripción. SCP-1673 es un cementerio localizado en la periferia del antiguo pueblo de Weskin, West Virginia. Ocupa 1,4 hectáreas y contiene aproximadamente 60 tumbas y un mausoleo. Una cerca forjada con hierro rodea los límites del lugar. Las lápidas en SCP-1673 pertenecen a los colonizadores originales de Weskin, y la última establecida data de 1845. Desde las 4 am. Hasta las 7 pm. SCP-1673 no exhibe propiedades anormales. Si una persona ingresa a SCP-1673 durante su período activo, y permanece allí por al menos 15 minutos, sus efectos anómalos se manifestarán. El lugar comenzará a manifestar extremidades humanas ambulatorias creadas desde el suelo. Dichos miembros se parecerán a los brazos y manos humanas. Sin embargo, las pruebas han mostrado que no contienen material biológico humano. Los mismos comenzarán a seguir a la persona alrededor de SCP-1673 por un período de 1 a 3 horas. Después de que pase este tiempo, las entidades comenzarán a interactuar con la persona. Las extremidades intentarán ejecutar pequeñas acciones que son benéficas para la persona, incluyendo el atar los cordones, ajustar la vestimenta, remover el polvo de la ropa de la persona, e intentar darle un masaje. Al principio procurarán desarrollar estos gestos de una manera sumamente cuidadosa. Sin embargo, tales acciones pueden resultar en daño corporal extremo debido a la excesiva cantidad de fuerza que las entidades pueden ejercer para llevarlas a cabo. Usualmente, los sujetos tratarán de salir del cementerio lo más rápido posible, pero los miembros impedirán cualquier intento de retirarse de SCP-1673. Esto continuará hasta que la persona sea o removida de SCP-1673 o muera. Si la persona es retirada, SCP-1673 retornará a un estado inerte. Sin embargo, si el visitante fallece mientras está en el interior de SCP-1673, como resultado de las acciones de las entidades, éstas enterrarán el cuerpo de la persona. Todo intento de acercarse al cadáver, antes de que éste sea sepultado, será recibido con fuerza hostil.